Buenas tardes, soy Nicolás Orozco, uno de los organizadores del Coloquio de Filosofía de la Religión y de la Espiritualidad de la Universidad del Bosque, y además tengo el placer de ser el moderador en esta conferencia. Quiero comentarles un poco cómo es que se inició este coloquio, y fue a base de un semillero de filosofía de la ciencia de la Universidad del Bosque, donde constantemente estaban surgiendo preguntas sobre diferentes aspectos de las religiones. De esta forma, pues decidimos fue abrir un espacio para contribuir nuestras dudas, para poder conocer diferentes posturas sobre los temas religiosos, dando como resultado este coloquio. En el 2019 se logró desarrollar el primer coloquio de filosofía de la religión y de la espiritualidad, organizado por Sergio Nao, Carlos Mario Moreno y por mi persona. Para este año tenemos el apoyo de dos organizadores más, que son el profesor Carlos Barbosa y Sergio Iván Rodríguez. También tenemos una alianza para este coloquio con la revista Horizonte Independiente. También como dato importante es saber que las conferencias de este coloquio se realizarán todos los jueves y los sábados a la misma hora hasta finales de julio. Y si desean conocer más información sobre nuestros eventos, actividades, pueden seguir nuestras redes sociales como @filosofiabosque y @horizonte independiente. Quiero darle brevemente la palabra a otro de los organizadores, Sergio Nao, que quiere darles una información adicional sobre el coloquio. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Perdón, tengo un feedback ahí. Ya. Les quiero hacer una pequeña invitación. Uno de los sentidos de este coloquio es poder tejer comunicación y actividades entre estudiantes y personas y profesionales interesados en filosofía de la religión. Y pues precisamente cada vez nos damos más cuenta de la cantidad de personas que están trabajando en esta área en Colombia. Entonces, a partir del coloquio hemos empezado a organizar una red colombiana de filosofía de la religión. Hasta ahora nos estamos agrupando, hasta ahora nos estamos como presentando, y al final del coloquio tendremos una reunión para constituir como tal esa red. Si quieren hacer parte de la red, por el momento somos un grupo en WhatsApp, entonces les voy a compartir la invitación. Estamos todavía como en esta fase de reconocer qué es lo que estamos haciendo. Es un grupo con ánimo académico, interreligioso, transvocacional. O sea, la cuestión no es hablar desde la experiencia religiosa como una revelación, sino como una experiencia digna de ser analizable en términos lógicos, históricos, sociológicos, filosóficos en general. Y, y entonces, pues, sencillamente era para invitarlos a los que están interesados en hacer parte de la red. Ya les comparto a través del chat la invitación. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Sergio. Disculpen si tengo problemas con la cámara, en un momento me estaba funcionando bien, pero ahorita está como intermitente. Así que pues para evitar cualquier problema voy a estar por ahora con vos. Bueno, la conferencia de hoy es titulada como Robert Boyle, ¿qué significa ser un cristiano virtuoso?, que está a cargo de José Luis Cárdenas, quien es doctor en Filosofía de la Universidad Nacional de Colombia, docente del programa de Filosofía de la Universidad del Bosque, y también es coordinador académico de la Maestría de Filosofía de la Ciencia de la misma universidad. Sus intereses académicos giran en torno a la temática de la filosofía experimental en el siglo XVII, junto con pensadores como Robert Boyle, Isaac Newton y Spinoza. La dinámica que está organizada para esta conferencia tendrá un aproximado hasta las 5:20, para posteriormente dar la apertura a la tanda de preguntas que pueden ser escritas en el chat o pidiendo la palabra para hacer alguna intervención. Estas pueden ir solicitando la palabra o pueden escribirlas en el chat durante la conferencia, y nosotros las vamos a anotar para próximamente irlas haciendo menesteres. Sin más rodeos, pues le cedo la palabra al profesor José Luis. Muchas gracias a todos y bueno, nos hablamos ahora. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Ante todo, les agradezco a los organizadores del coloquio
por su invitación, al profesor Sergio Henao, a los estudiantes Nicolás, Carlos, Iván. Realmente es un gusto estar aquí. Bueno, yo les voy a hablar esta tarde de un pensador que tiene una peculiaridad muy interesante, y es que siempre ha sido, por decirlo así, dentro de la historiografía de la ciencia y a veces en la filosofía, catalogado como un héroe de lo que comúnmente se ha denominado la revolución científica. Es decir, ese cambio, esa transición según muchos historiadores, del mundo mágico, del mundo espiritual al mundo científico, al mundo racional, al mundo cuantitativo. Entonces, digamos, mi objetivo en esta charla es como mostrarles que esa idea que se tiene de Robert Boyle como un héroe de la revolución científica puede ser un ejemplo para ver que tal cosa como siempre nos cuentan los historiadores o las historias de la filosofía o los mismos filósofos, de que hay un debate mortal entre ciencia y religión, o entre filosofía y religión, realmente creo que no tiene una justificación, al menos en el siglo XVII, y yo creo que actualmente también es bastante cuestionable ese debate. Entonces, bueno, yo voy a proceder como de la siguiente manera. Les voy a compartir mi presentación y les voy comentando y voy charlando sobre los aspectos de los que les quiero presentar en esta charla. Bueno, voy a presentar la pantalla entonces. ¿Me confirman si la ven, por favor? Sí, sí, perfecto. Sí, señor. Gracias. Entonces, Robert Boyle, ¿qué significa ser un cristiano virtuoso? Bueno, como les estaba comentando ahorita al comienzo de la charla, un punto común, y yo diría demasiado común y raramente cuestionado, o bueno, actualmente sí se ha venido cuestionando, pero por lo general no se tenía en cuenta, es que la filosofía natural que se desarrolló en el siglo XVII, se consideraba que ahí estaba operando no solamente un concepto de ciencia, el nuestro, el actual, el que generalmente tenemos, es decir, como investigación metodológica, sistemática, precisa, cuantitativa, experimental, etcétera, todas esas características que siempre le hemos asignado a la ciencia, y que al operar con ese concepto, esa filosofía natural que es recién interpretada en el siglo XVII, eso generaba un conflicto entre ciencia y religión, pero no solamente entre ciencia y religión, sino también entre filosofía y religión. Esa tensión ha hecho que muchas veces, digamos, por ejemplo, cuando estudiamos casos como el de Galileo, entonces siempre entendamos el caso de Galileo, por ejemplo, como una deuda que tiene la religión frente a Galileo, pero no se hace muchas veces las lecturas que uno logra revisar o los libros que uno logra leer divulgativos siempre hacen ese énfasis como si Galileo estuviera combatiendo con la religión constantemente y fue vencido, pero posteriormente la ciencia ganó y entonces es un héroe que hay que redimir y cosas por el estilo. Digamos, esa historiografía es muy común, es una historiografía de la relación entre ciencia y filosofía que me parece a mí no solamente se forma uno o crece con ella, sino pues en cierta medida uno en clases o en charlas, uno termina también incentivando, motivando ese tipo de interpretación. Bueno, dentro de esa perspectiva de la relación ciencia-religión, se ha interpretado de la siguiente manera, al menos yo encontré
4 perspectivas en las cuales la ciencia y la religión se entienden, esa relación se entiende. Uno, la que les acabo de mencionar, como un conflicto y una oposición. Es decir, una cosa es la ciencia y otra cosa muy distinta es la religión, fines completamente diferentes, objetivos completamente diferentes. Y si yo soy científico, no puedo ser religioso, y si yo soy religioso, no puedo ser científico. Son realmente dos caminos completamente separados, completamente alejados uno del otro. Otras interpretaciones un poco menos extremistas ven en la relación ciencia y religión una relación armoniosa de dos ámbitos que se incluyen. Es decir, la religión también intenta dar una visión del mundo y la ciencia también tiene como objetivo eso, dar una descripción. Entonces, hay una relación simplemente que no genera conflicto, pero tal parece que el asunto es, bueno, pero si no hay conflicto, pero sigo pensando que las dos esferas de esos saberes corren por separado. La tercera, que se deriva de la segunda, es que cada disciplina se desarrolla separadamente y no hay cruces. Es decir, ahí aceptamos, o los intérpretes, los historiadores de la ciencia principalmente y de la filosofía, en últimas conciben que, pues, digamos, cada aspecto de la ciencia pertenece a una esfera completamente diferente, a una esfera completamente diferente de la religión. Entonces, pues, si bien no hay conflictos y hay una relación armoniosa, pues el problema es que cada quien hace las cosas como le parecen y no hay un diálogo, ni un cruce, ni una interacción entre ellos. Entonces, significa eso que el científico hace ciencia, filósofo natural de la época hace descripciones e investigaciones del mundo natural, y el religioso hace teología o ejercicios pastorales o vive de acuerdo a sus reglas, pero cada uno en una esfera separada. Sin embargo, hay un punto que es el que me interesa como resaltar y que en cierta medida guía la charla que les quiero ofrecer el día de hoy, es que la relación ciencia-religión involucra una interacción entre ambas áreas del saber. Eso quiere decir que lo religioso y lo teológico se integran y se relacionan y se critican y ponen problemas con las preocupaciones teóricas y prácticas de la ciencia o de la filosofía natural. Aquí yo estoy dando a entender que ciencia y filosofía natural es lo mismo, pero pues quiero hacer como una breve aclaración de esos dos conceptos, y es que, digamos, cuando hablamos de ciencia, generalmente pues tenemos la imagen contemporánea de una práctica, de un saber que implica la aplicación de un método, de una cuantificación, de una experimentación, de una verificación, y algo muy importante para nuestra idea de ciencia es que el conocimiento que genera es en gran medida verdadero y solamente puede ser cuestionado desde la misma ciencia. No, digamos, en nuestra noción de ciencia por lo general no aceptamos que otro tipo de saberes cuestionen o exijan una revisión de nuestras ideas científicas. Por su lado, la filosofía natural, especialmente en el siglo XVII, es una idea un poco más amplia. Yo a veces siempre la veo como ese mundo interdisciplinario tan deseado a veces en estas épocas donde ya nos estamos aburriendo de la hiperespecialización de las áreas, de los saberes. Pero pues en el siglo XVII la filosofía natural involucraba una gama de preocupaciones bastante amplias que iban desde la filosofía, desde la religión, desde la metafísica, desde la preocupación por cómo eran los fenómenos del arco iris, del aire, de la tierra, en fin, tenía una visión un poco más
totalizante, más global, más unificadora. Sin embargo, pues, digamos, ese aspecto unificador y global hace que el concepto de filosofía natural no signifique igual a ciencia. Entonces, por eso quería hacer esa diferencia. Cuando hablo de filosofía natural, no es que filosofía natural sea un sinónimo de ciencia. Bueno, ya aclarado esto, yo quería entrar ya a hablar sobre Robert Boyle. Bueno, brevemente voy a señalar quién es él para aquellas personas que creo que no lo conocerán y que puede ofrecer un contexto un poco más amplio de lo que quiero hacer acá. Bueno, Robert Boyle es un filósofo de origen irlandés, aunque su gran mayoría de su vida investigativa y llamémosla así, profesional, la pasó en Inglaterra, especialmente en Londres. Robert Boyle fue, ante todo, uno de los primeros filósofos que se autodenominó un filósofo experimental de su época. Eso nos permite entender algo muy importante, y es que la filosofía experimental en el siglo XVII era un aspecto novedoso, era realmente la propuesta novedosa, llamémosla así, que rompía con la tradición, que exigía una nueva manera de pensar el mundo. En fin, era una nueva forma en que se proponía para conocer el mundo natural. Eso, digamos, es bueno resaltarlo porque a veces creemos que la manera en cómo conocemos el mundo actualmente, con nuestros métodos científicos, con nuestros métodos tecnológicos, parece operar así a lo largo de todas las épocas, pero la verdad es que cuando se realiza un estudio ya más minucioso, nos damos cuenta que el experimento, la experimentación, todos estos elementos que hacían parte del quehacer investigativo de la época, era muy diferente al que tenemos hoy en día. Digamos, la naciente filosofía experimental, pues, era una propuesta más entre muchas. ¿Cuáles eran esas muchas? Pues estaba la propuesta de los alquimistas que querían a través de una conversión y de un examen de los cambios de la materia, explicar cómo funcionaba el mundo natural. Estaban los filósofos especulativos, de los cuales muchos filósofos como Spinoza, Leibniz, que hacen énfasis en la razón como un elemento principal y casi que único y exclusivo para conocer los fundamentos del mundo y los fundamentos racionales del mismo, se consideraba también una propuesta interesante. Y estaba, pues, claramente, pues, la propuesta matemática de corte galileano, en la cual, pues, el uso de las herramientas matemáticas y de razonamientos matemáticos y la extrapolación de esas herramientas para la comprensión del mundo físico era una propuesta que poco a poco se abría a campo y que posteriormente se va a integrar con esta filosofía experimental y la va a transformar y va a permitir la creación de nuestro concepto de ciencia. Pero por ahora, en el siglo XVII, especialmente en el mundo en el cual se mueve Robert Boyle, la filosofía experimental es simplemente una propuesta más de investigación. No es la propuesta definitiva, no es la estructura última del mundo, sino es realmente un punto importante. Bueno, entonces, aquí hay algo interesante que tiene la figura de Robert Boyle, y es la siguiente. Cuando yo me encontré con Robert Boyle, que fue pues parte de mi tesis de pregrado, y después le dediqué mi doctorado al estudio de su figura y especialmente de su obra, me di cuenta que
que en principio yo quería hacer como una revisión estrictamente sobre sus desarrollos, llamémoslos así, científicos, dentro de sus desarrollos de investigación del mundo natural, pero cada vez que leía sus obras, cada vez que intentaba como aislar eso, es decir, centrarme solamente en los aspectos filosóficos y en los aspectos experimentales de su obra, intentando rastrear qué noción de método utilizaba, cuál era su epistemología, cuál era su propuesta, cuáles eran las limitaciones que generaba su propuesta de filosofía experimental. Cada vez me daba cuenta en que era un pensador bien curioso, porque siempre estaba relacionando sus investigaciones con sus creencias religiosas y siempre estaba intentando hacer una justificación de por qué ser creyente y tener y aceptar unos principios teológicos específicos no solamente eran pertinentes para su investigación natural, sino que eran necesarios para que la filosofía experimental realmente fuera útil a la humanidad. Entonces, esas relaciones siempre en estas etapas de trabajo, pues me vieron obligado a asumir y a dejar a un lado esa idea que uno había heredado de que ciencia y religión son conflictivas y que hay que separar la una de la otra. Y Robert Boyle me obligó a pensar esa relación de una manera diferente, de una manera, digámoslo así, un poco más integradora, ¿sí? Entonces, en ese sentido, Robert Boyle intenta hacer algo que para sus contemporáneos, curiosamente, no era algo que fuera extraño, al menos en Inglaterra era bastante deseable, en el continente, en Francia, Italia, Alemania, de pronto pues no era visto tan deseable, pero en cierta medida sus propuestas tuvieron un eco y tuvieron una integración muy fuerte de la religión con la filosofía, con su propuesta, que en el siglo XVIII uno de los objetivos precisamente fue intentar quitarle la teología y quitar todos esos aspectos religiosos a todo ese arsenal y a todas esas investigaciones en filosofía natural que él desarrolló. Obviamente, eso no quiere decir, y en eso quiero ser claro, eso no quiere decir que en el siglo XVII no haya o no podamos hacer una lectura entre filosofía y religión o entre ciencia y religión. Pero lo curioso de esa oposición es que nos toca buscarla en los filósofos más propiamente hablando que en los filósofos naturales. Es decir, si usted va a buscar en Newton, que es tradicionalmente se considera como una de las figuras más emblemáticas de nuestro concepto de ciencia y uno de los primeros pensadores que propuso una sistematización interesante y ordenada sobre el funcionamiento del mundo. Si ustedes van a querer buscar en Newton una separación entre ciencia y religión, no la van a encontrar. Realmente, así como Robert Boyle, Isaac Newton va a intentar integrarlo, va a intentar mirar cómo la religión, de hecho, él es un poquito más radical que Boyle en este punto, y es la religión es una guía, un fin a cumplir para el científico, para el investigador de la naturaleza. Entonces, cuando queremos buscar esa oposición entre ciencia y religión, nos tenemos que ir a pensadores como Spinoza, que claramente postuló una separación entre ciencia y religión, y otros pensadores como Blaise Pascal, el francés, donde él también asevera que hay que distinguir entre la ciencia y la religión y las coloca como dos esferas que, si bien son importantes, son completamente separables. Entonces, en ese sentido, es curioso, y eso fue algo que me llamó la atención cuando
cuando estuve revisando el pensamiento de Robert Boyle, es curioso que los filósofos naturales, la gran mayoría, no hayan cuestionado la relación entre ciencia y filosofía, mientras que fueron los filósofos que si bien sabían algo de la filosofía natural de la época y también hacían propuestas, sí veían una diferenciación interesante en ello, pero pues no eran todos. De hecho, el mismo Descartes tampoco es tampoco aboga por una separación tan muy estricta. Bueno, digamos, bueno, ahí yo planteo dos preguntas. ¿Hasta qué punto la investigación en filosofía natural en el siglo XVII puede realmente llegar a enriquecer una comprensión del papel de la religión? ¿No será mejor seguir entendiendo este asunto como dos temas totalmente separados y excluyentes? Bueno, esas son como dos preguntas guías que van a, en cierta medida, que me van a ayudar como a mirar el asunto de la propuesta de Robert Boyle. Bueno, aquí en esta imagen, digamos, uno de los logros científicos más interesantes que la historia de la ciencia cuenta sobre los trabajos de Robert Boyle fueron sus trabajos con la bomba de aire, que le permitieron una formulación cualitativa de la ley de los gases que relaciona volumen y presión. Digo que Robert Boyle propone una ley cualitativa, no cuantitativa como debería ser, es decir, si alguien conoce sobre ciencia diría, no, pero es que si es una ley es cuantitativa, no puede ser cualitativa, lo cualitativo no genera conocimiento universal ni cosas por el estilo. Sin embargo, Robert Boyle nunca, no fue un matemático, ese es otro de los rasgos interesantes de su figura en el siglo XVII. A diferencia de la gran mayoría de pensadores de la época, Robert Boyle no manejó las matemáticas, creo que tenía unos conocimientos básicos de esa área, y eso le impidió, pues, le impidió como tener que aceptar que si quería una descripción, si quería dar una explicación del mundo natural, tenía que matematizarlo. Él no lo matematiza, sino lo describe y a través de estructuras cualitativas, es decir, de descripciones lo más minuciosamente posibles que intentan relacionar posibles causas con los efectos, y eso hace que la propuesta de él con respecto a la ley de los gases sea formulada estrictamente cualitativamente, es decir, él simplemente va a decir que hay una relación entre volumen y presión, no más, pero no nos va a dar la fórmula matemática. Esa fórmula matemática va a ser desarrollada posteriormente. Este aspecto, llamémoslo así, de prudencia hacia las matemáticas, le va a permitir tener una visión un poco más amplia, una visión un poco más interesante, que le va a permitir no limitar su área del saber a unos campos específicos, sino ampliar una visión del mundo donde tiene cabida cualquier faceta del mundo natural. Bueno, esto es más o menos como la introducción que yo les quería ofrecer sobre la figura de Robert Boyle y más o menos contextualizar hacia dónde quiero dirigir la charla. Bueno, entonces quiero comenzar con un ítem que me parece interesante y es relacionar la religión con la filosofía experimental. Generalmente, dentro de los historiadores y algunos filósofos de la ciencia, cuando se enfrentan a este problema de la religión y de este contexto religioso y teológico que parece estar involucrado en el desarrollo del conocimiento del mundo natural en el siglo XVII, generalmente hacen una distinción entre que lo que realmente ahí está operando es un voluntarismo teológico frente a una teología racional. Esa es una manera de ver la relación entre ciencia y religión, donde el voluntarismo teológico
hace énfasis en la voluntad divina. ¿Qué significa eso? Para el voluntarista, Dios crea el mundo como Él quiere, como Él lo desea. O sea, en cierta medida es una idea en la cual Dios crea el mundo según su capricho, en cierta forma, según su voluntad. No estar ceñido ni reñido, ni restringido a un criterio estrictamente ajeno a él, sino que Dios crea el mundo como él cree que lo debe hacer. Y el otro, el énfasis de la teología racional, en cierta medida, dice, pues hay que tener cuidado porque lo que está operando, con lo que está operando Dios para que en el momento de la creación es su capacidad racional, es decir, que es en cierta medida la idea que le gusta a muchos filósofos como Spinoza, como Descartes, Leibniz, y es que Dios crea el mundo en cierta medida seguido por criterios estrictamente racionales. Y al ser y al crear el mundo por criterios estrictamente racionales, nosotros lo podemos conocer tan bien como lo hace Dios. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros tenemos esa capacidad de conocer tan bien como lo hace Dios. No cuantitativamente, sino cualitativamente. Es decir, podemos conocer los principios, podemos hacer las deducciones, podemos descubrir y axiomatizar y organizar esa estructura racional con la cual Dios crea el mundo. Bueno, generalmente, si bien a Robert Boyle se le clasifica como un voluntarista en el sentido en que lo acabo de precisar, es decir, en que Dios ejerce su acción sobre el mundo de una manera de voluntad, como él lo cree que debe hacerlo. Si bien a Robert Boyle se le ha clasificado como un pensador voluntarista, a medida de la charla nos vamos a dar cuenta que él va a aceptar en parte eso, pero va a hacer unas matizaciones muy fuertes. ¿Por qué? Porque es que si aceptamos estrictamente un Dios voluntarista, estamos aceptando un Dios caprichoso. Y eso es problemático en gran medida porque al haber un Dios caprichoso que cambia de parecer, que hace las cosas según sus gustos, eso crea un problema no solamente de orden teológico, es decir, crea una tensión en la manera en cómo debemos establecer la relación entre Dios y los seres humanos, sino también entre la manera en cómo debemos comprender el mundo. Es decir, si hacemos una postura radical de ese Dios voluntarista, en últimas, pues nosotros nunca vamos a poder conocer nada del mundo porque Dios lo puede cambiar en el momento que se le dé la gana. Entonces, eso genera unos conflictos, no solamente, llamémoslos así, no solamente epistemológicos y de metodología, sino también genera unos conflictos con el creyente, con el practicante de la religión, porque un Dios estrictamente voluntarista, que ejerce su poder, como decía Newton, como un señor feudal que hace lo que cree lo que le conviene y así se debe hacer, también da la imagen de que como no podemos conocer los designios de Dios, realmente yo no tengo mi papel en la búsqueda de sentido en el mundo también se ve reducido. ¿Por qué? Porque tengo simplemente que aceptar algunos preceptos y no puedo profundizar en ellos porque de antemano me está vetado ese intento de comprender esa voluntad divina. Entonces, digamos, en ese sentido es que creo yo que Robert Boyle podemos hacer una lectura no tan extremista de su voluntarismo teológico, por decirlo de alguna manera. En el apéndice al virtuoso cristiano, que es una digamos aquí, bueno, ahorita menciono algo sobre sus obras religiosas, Robert Boyle nos dice lo siguiente: si creemos en Dios,
pues, por ser el autor de las cosas, es racional concebir que puede haberlas hecho acorde, más bien a sus propios diseños de ellas, que a las ideas que los hombres podemos tener de las mismas. El mundo mismo se hizo primero antes que su contemplador, el hombre, de donde podemos aprender que el autor de la naturaleza no le consultó la producción de las cosas a las capacidades humanas, sino que primero hizo las cosas de tal manera que le complacía pensar que era apropiado y luego dejó que los entendimientos humanos especularan lo mejor que pudieran sobre esas cosas corpóreas, así como sobre otras cosas. Entonces, digamos, a lo largo del corpus de la obra de Boyle, que pues en su edición actual son 14 volúmenes de obras y 6 volúmenes de correspondencia, estos pasajes son comunes. Sin embargo, también hay otros pasajes que muestran una visión un poco más cautelosa. Sin embargo, lo que yo quiero aquí resaltar es el aspecto que le asigna Robert Boyle a la mente humana, al entendimiento humano. Es decir, a pesar de que Dios creó el mundo según sus criterios, nosotros podemos conocer, y de hecho, como más adelante lo vamos a ver, estamos invitados a hacerlo de la mejor manera posible. Ese es un punto que me parece a mí que es interesante resaltar aquí en el tema de la filosofía, de la propuesta que nos propone Robert Boyle. Bueno, digamos, dentro de esta propuesta que él desarrolla acerca del aspecto religioso y cómo entender sus relaciones con la ciencia y con la filosofía, Robert Boyle asume los siguientes elementos que me parecen a mí son fundamentales si queremos comprender la propuesta que él quiere, si queremos conocer con mayor profundidad la propuesta que él quiere hacer. Entonces, la primera es que él asume una posición según la cual el conocimiento humano es algo finito y limitado, es decir, en la siguiente dirección. A diferencia de unas posturas filosóficas que ya mencioné, no podemos conocer cualitativamente ni cuantitativamente igual que Dios. ¿Eso qué significa? Significa que para Robert Boyle podemos conocer algo del mundo natural, pero no cualitativamente igual que lo hace Dios, porque si tuviéramos esa capacidad, pues estaríamos pensando como Leibniz, como Spinoza, de crear sistemas filosóficos que describan de la manera más precisa posible, de la manera más racional posible, cómo está estructurado el mundo. Recordemos que, por ejemplo, en el caso de Spinoza, su racionalismo llevó a concebir a Dios de una manera completamente diferente al Dios religioso y al Dios que la gran mayoría de la cultura entendía. O sea, digamos, la propuesta de filosofía de Spinoza nos lleva a un punto en que nos toca reinterpretar no solamente cómo entendemos el mundo, sino al mismo Dios que no pasa, que ya no es un creador, sino como una figura inmanente del mundo. Entonces, digamos, esa postura estricta, demasiado racional de esa imagen de Dios y de Dios y su relación con el mundo, pues para pensadores como Robert Boyle, como Isaac Newton y en general para los pensadores ingleses de tendencias puritanas y protestantes, era un camino muy rápido a postular un ateísmo donde se negara la influencia de Dios en las dinámicas del mundo. Bueno, entonces ese primer principio de que el conocimiento que puede tener el ser humano o que puede alcanzar el ser humano del mundo natural es finito y limitado, es tal vez una de las exigencias epistemológicas más interesantes que tiene la propuesta de Boyle. Ahorita vamos a profundizar un poquito más sobre esa idea. El segundo elemento que me parece a mí que hay que tener en cuenta y es el carácter dinámico
y cambiante del mundo, el carácter dinámico y cambiante del mundo natural permite que la práctica experimental sea relevante. Es decir, para pensadores como Boyle, la, el mundo natural, eh, como ignoramos los principios universales, generales con los que Dios lo creó, realmente tiene una dinámica bastante compleja, una dinámica que nos impide tener una versión fija y precisa de cómo debemos conocer las cosas naturales. Entonces, siempre vamos a estar ahí como en un proceso de tanteo, en un proceso de revisión, de constante exploración. Por eso es que para Spinoza, para Robert Boyle, es súper importante la práctica experimental, porque la práctica experimental es el medio que tenemos, es como la metodología más adecuada que tenemos para intentar rastrear poco a poco los fenómenos del mundo natural. Es decir, para Robert Boyle, no basta con el filósofo que se sienta a primero pensar unos principios especulativos, coherentes, racionales, llámenlos como los quiera llamar, y luego a partir de esos hacer deducciones que nos den explicaciones sobre el mundo. Él dice, esa manera de proceder tiene un inconveniente y es que presupone de antemano que esos principios que usted acaba de reflexionar, que acaba de obtener a través de un razonamiento y una reflexión racional, son verdaderos y exigirían que son los principios que Dios utiliza, lo cual violaría el primer principio en el cual dice, pues es que nosotros no podemos conocer eso, o sea, yo no puedo conocer cómo piensa la mente divina. Entonces, hay ahí una diferencia interesante. Entonces, al no poder conocer esos principios, pues no nos podemos quedar como de brazos cruzados, entonces tenemos que desarrollar la práctica experimental. ¿Y qué es la práctica experimental? Pues nos toca, en cierta manera, ir a ensuciarnos las manos, ir a mirar cómo funciona la naturaleza, toca irla a escarbar, toca modificarla, toca alterarla, llamémosla así, toca intervenirla para, como lo decía Francis Bacon, un pensador del comienzo del 17, decía, pues toca ir y torcerle la cola al león para intentar descubrir, en cierta manera, los secretos de la naturaleza. Entonces, ese camino que es mucho más engorroso, que es mucho más lento, que implica comparaciones, que implica errores, que implica confusiones, etcétera, es un elemento que me parece a mí es muy importante tener en cuenta acerca de las exigencias que tiene Robert Boyle acerca del papel realmente de los alcances que tiene el entendimiento humano para comprender el mundo natural. El tercer aspecto que me parece a mí interesante de esta relación entre religión y filosofía experimental es que en la medida en que conozcamos más el mundo natural, conocemos más y mejor a Dios. ¿En qué sentido? En el sentido en que la tarea de la práctica del conocimiento experimental es también, en cierta medida, una tarea religiosa. Nos dice Boyle en el discurso de las cosas más allá de la razón, conocer por atención a sus obras y particularmente de aquellas partes de ellas de las que participamos, lo que él es y en gran medida lo que no es. ¿Esto qué significa? Significa que para un personaje como Robert Boyle, que tiene un gran compromiso religioso no solamente consigo mismo, sino con su sociedad y con el conocimiento que está generando, él considera que en la medida en que aprenda y descubra las cosas ocultas de la naturaleza, va a tener un conocimiento más preciso y más adecuado de Dios. No el más perfecto ni el absolutamente verdadero, pero sí un conocimiento que permita entender en gran medida los diseños y las pautas, el esbozo general de cómo Dios creó el mundo, con qué fin, con qué objetivos, con qué funcionamiento.
Esa manera de entender la investigación de Robert Boyle, pues nos hace ya ahí, al menos en estos tres elementos, nos hace ya pensar en que hay una relación estrecha entre un filósofo natural y un pensador religioso, es decir, y una actitud religiosa, perdón, más bien. Hay una relación ahí íntima, estricta, inseparable. O sea, ser religioso también implica ser un filósofo natural para Robert. Bueno, adicionalmente, con base en estos tres elementos, esta relación entre filosofía experimental y religión obliga a Boyle a tener un concepto de la materia como algo no necesariamente mecánico. ¿Qué quiero decir con eso? En el siglo XVII, uno de los aspectos que siempre nos han dicho que hay que resaltar es que la materia se concibe simplemente como movimiento de partículas con formas y choques entre ellos. Entonces, todo lo que existe se puede reducir a una explicación donde usamos solamente conceptos de partículas, conceptos de movimiento y las relaciones de movimiento que se establecen entre ellas, y eso nos permite dar una descripción verdadera del mundo. Sin embargo, la práctica experimental de Boyle muy pronto notó que muchos fenómenos naturales, especialmente los químicos, es decir, especialmente todos estos trabajos que se hacían en alquimia, de mezclas, de transustanciación de la materia, transmutación y cosas por el estilo, cosas que eran evidentes, que se podían observar, que se podían incluso hasta medir, que se podían describir cuidadosamente, no siempre aceptaban esa descripción mecanicista y en cierta medida reduccionista de ver la materia como simplemente como algo como movimientos de partes y formas y movimientos de esas partículas. Entonces, eso se debe, nos dice Boyle, a lo siguiente. Ahí es donde uno encuentra que en cierta medida para Robert Boyle, Dios, al concebir el mundo de la manera en que lo hizo, con toda esta multiplicidad de elementos, no es conveniente entender eso con solamente un esquema teórico. Al respecto nos dice en su utilidad sobre la filosofía natural, nos dice lo siguiente. Dios dividió, al menos si no la creó ya dividida, a la materia, que conformó en una multitud innumerable de corpúsculos, de figuras muy diferentes, y conectó esas partículas en las texturas de los cuerpos particulares y los ubicó en tales situaciones y los puso en tales movimientos que por la asistencia de su concurso ordinario y preservativo, los fenómenos que planteó que debían aparecer en el universo deben seguir ordenadamente y ser exhibidos por los cuerpos necesariamente de acuerdo a aquellas impresiones o leyes. Entonces, en gran medida, si bien Boyle acepta acepta en gran medida este reduccionismo mecanicista, él considera que hay varios fenómenos de la naturaleza que no parecen comprenderse de esa misma manera. Ahorita, al final de eso, les voy a hablar de eso un poquito con mayor profundidad, de cuáles son esos aspectos que no son reducibles a una explicación estrictamente mecanicista. Entonces, en suma, para Robert Boyle, no hay un mecanismo estricto, porque esta idea es un elemento limitante impropio de la naturaleza divina. Es decir, si aceptamos que solamente la naturaleza opera por un mecanismo estricto, tal como se describía en su época, de corte cartesiano y en cierta medida de corte atomista y de gasendiano, es decir, de
Gassendi, un filósofo francés de la época, sacerdote. Si lo entendemos así, de esa manera tan estricta, y lo consideramos como que ese es el único principio, entonces tendríamos o habríamos descubierto un principio a partir del cual Dios diseñó todo el mundo, todo lo existente. Y ahí es donde la epistemología que propone Robert Boyle, con fuertes componentes teológicos, nos dice no. Esa es solamente una faceta, y es una faceta en la cual podemos, que nos ayuda a ir investigando más la naturaleza del mundo, pero no es el punto final, es simplemente un medio, un camino más, un peldaño, por decirlo de alguna manera, que nos va a permitir alcanzar una descripción más precisa del mundo físico. Bueno, esas limitaciones del conocimiento humano lleva a Boyle a proponer una epistemología que abarque un espectro más amplio, diferente a la dualidad que siempre se estableció en el siglo XVII entre verdad y falsedad. Es decir, para muchas teorías filosóficas de la época, o algo era verdadero o era falso, no había un punto necesariamente intermedio. De hecho, para Boyle, debido a que a todas las limitaciones que tiene el entendimiento humano y a la misma naturaleza, en cierta medida voluntarista, de Dios, para él hay tres tipos de verdades. Las verdades incomprensibles, que son simplemente aquellas que no podemos justificar, que no podemos dar una razón, o sea, que nuestro esquema conceptual, teórico, metodológicamente que tenemos, que hemos venido desarrollando con el experimento, con la investigación, con lo que ustedes quieran, no nos alcanzan para comprender eso. Entonces, por ponerles un ejemplo, el misterio de la resurrección, la transformación del pan y del vino en sangre y cuerpo de Jesucristo. Todos esos elementos parece ser que son verdades, pero tienen ese carácter incomprensible que dice Boyle. Bueno, eso lo podemos admitir precisamente porque no podemos tener un conocimiento último de las cosas, entonces no podemos decir que eso sea falso, pero tampoco podemos decir que sean verdaderas en un sentido absoluto. Por el otro lado, están las verdades inexplicables, que son aquellas que realmente no podemos explicar con los conceptos y con las ideas que tenía Robert Boyle actualmente. Y por el otro están las verdades contradictorias o insociables, lo llama él, intratables o asimétricas. ¿Como cuáles? Digamos, aquí el ejemplo más preciso es el de la división de la materia, de la indivisibilidad de la materia. Si usted toma un segmento, una línea, usted la puede dividir indefinidamente, sin límites. Y uno dice, bueno, pero entonces la materia es indivisible o no es indivisible. Pues tal parece que en un sentido es divisible, es decir, si usted lo utiliza en cuestiones prácticas, usted puede dividir las cosas y trabajar con ellas, pero si lo hace desde una perspectiva matemática, la indivisibilidad lo lleva al problema del infinito. Y el problema del infinito, pues, parece ser, al menos en la mente de Boyle, una verdad intratable, una verdad simétrica, porque realmente no es muy claro cómo relacionarla con el otro conjunto de verdades que tenemos. Por eso, para él, nos dice, por cosas más allá de la razón aquí se entiende, no las falsas o las absurdas, sino aquellas que, si bien el intelecto ve en ellas una causa suficiente para aceptarlas, sea por causa de la experiencia, el testimonio auténtico o una demostración matemática, aún se encuentra limitado cuando se discierne acerca de ellas. Aquí es importante rescatar que cuando hablo de que Robert Boyle está pensando en verdades y no tanto en falsedades,
él está pensando que son verdades que, una, podemos obtener a través de la experiencia, de la experimentación, de la observación directa, etcétera. Hay otras verdades que podemos llegar por el testimonio auténtico. Ahí pues están obviamente las verdades religiosas, porque pues el testimonio que se consigna en la Biblia y en ciertas autoridades para Boyle son elementos confiables que nos obligan a intentar comprenderlas de alguna manera. O en el caso de la demostración matemática, como la que les acabo de hablar sobre la indivisibilidad infinita de la materia, donde si bien puede haber una demostración sobre que nos muestre que la materia es infinitamente divisible, de ahí no se sigue que sea completamente comprensible, explicable, y pues eso nos obliga a tener en claro esta categoría, porque eso es lo que le permitirá a Robert Boyle más adelante dar una propuesta de filosofía experimental un poco más sujeta a sus intereses religiosos y teológicos, más que a una dirección reduccionista científica, en la cual pues solamente él haya interesado solamente el mundo natural y no su relación con las demás cosas. Bueno, les iba a mencionar que, digamos, este panorama que yo les menciono, acabo de mencionar sobre las ideas religiosas y teológicas de Robert Boyle, solamente es una pequeña muestra, y estas dos obras que aquí les estoy señalando son solamente dos ejemplos como les mencionaba en la introducción, de los 14 volúmenes de las obras completas, donde yo creo que más de un 60-70% son estrictamente de temas religiosos, teológicos y científicos. Entonces, bueno, con esto cierro el apartado de filosofía y de filosofía experimental y religión. Bueno, ya una vez establecido ese contexto de la propuesta y de ver las relaciones entre religión y filosofía experimental, quiero ahora señalar un aspecto que me parece interesante, y es cómo relaciona a Robert Boyle como las virtudes religiosas y las virtudes del investigador. ¿Por qué? Porque me parece interesante, porque, digamos, uno de los puntos a los cuales Robert Boyle le hizo mucha influencia, hizo mucho énfasis, es que el filósofo experimental debe, ante todo, tener y generar un cambio de actitud. No se trata solamente de contemplar las cosas, de encerrarse en sí mismo y de reflexionar y de obtener las cosas, sino que también se trata de hacer, de tener un elemento práctico, operativo, muy eficiente. Para ello, él en el Virtuoso Cristiano nos dice: las obras de Dios son tan propias de su autor que, además de estar impresas con su sabiduría y bondad como en la superficie de ellas, hay muchos casos y efectos más curiosos y excelentes del artífice divino en lo oculto y más interior de ella, y no son descubribles por una mirada descuidada de testigos vacilantes o carentes de habilidad, sino que requieren, tanto como merecen, la inspección más atenta de observadores bien instruidos e inquisitivos. Es decir, la investigación natural no es simplemente un hobby sin más, sino que realmente implica un compromiso, porque en la medida en que usted está conociendo y está descifrando los secretos de la naturaleza, se está acercando a un conocimiento de Dios, y al acercarse a un conocimiento de Dios de una manera un poco más profunda, eso implica una responsabilidad, eso implica una actitud frente a lo que usted está investigando. No se trata simplemente de investigar por investigar, sino de que en la medida en que yo investigo, esa investigación me permita ir más allá de la explicación y proyectarla, como diría Robert Boyle, hacia el beneficio de la humanidad. Es decir, todo esto, así como la religión ayuda a que las personas vivan mejor,
y son una guía para un desarrollo espiritual efectivo, práctico, en la cual las personas sean mejores personas. De la misma manera, la filosofía experimental, al menos como la concibe Boyle, tiene también esas pretensiones de que un filósofo experimental no solamente debe ser no solamente debe ser instruido e inquisitivo, sino también debe ser capaz de saber proyectar eso a un beneficio más amplio, a un beneficio de la humanidad. Es decir, las investigaciones en filosofía natural no solamente se quedan en tratados explicativos, sino deben tener una finalidad práctica, una finalidad operativa. Bueno, de la misma manera, como el filósofo experimental no tiene como objetivo solamente la investigación en sí misma, tampoco la filosofía experimental nos debe llevar a una fe ciega. Es decir, tampoco es que nos convierta en creyentes que no ven más allá de un conjunto limitado de dogmas, de elementos culturales, de elementos sociales, de prácticas restringidas, etcétera, sino que Boyle es muy claro en eso. Él nos dice, hagamos honor a la omnipotencia y omnisciencia de Dios y creamos que en ningún lugar es más cerrado que aquí sostener la máxima que dice que la ignorancia es la madre de la devoción. Entonces aquí Boyle es muy consciente de la problemática de su época. Recordemos que el siglo XVII viene de... Es un siglo bastante conflictivo, de cambios políticos, de cambios económicos, pero ante todo de conflictos religiosos. O sea, protestantes por un lado, calvinistas por el otro, judíos, católicos, cristianos, en fin, es toda una amalgama de tendencias y pues había una fuerte tendencia religiosa que decía que pues realmente no era necesario conocer el mundo ni hacer ciencia, ni mucho menos hacer filosofía, sino realmente lo que guiaba la verdadera vida del ser humano es la fe, una fe ciega en los preceptos bíblicos, en las enseñanzas de los distintos dirigentes de las instituciones religiosas, y paré de contar. Ante esa visión un poco extremista ya donde realmente el conocimiento del ser humano queda restringido simplemente al conocimiento de lo que me pueda dar una religión o una institución, Robert Boyle dice, no se trata de que, o sea, no se trata, yo no quiero fomentar un tipo de visión llamémosla así, oscurantista, donde la religión, donde una religión mal entendida se convierta como en un aspecto dogmático que guíe la vida de las personas sin preguntarse acerca de algo, ni mucho menos de rechazar los productos de la investigación natural, ni negarnos a comprender el mundo natural por miedo a desviarnos de esa fe ciega. Robert Boyle frente a eso dice, no, es que precisamente en la medida en que conocemos más al mundo, conocemos más a Dios, y al conocer más a Dios vamos comprendiendo mejor y eso nos da unas herramientas, llamémoslas así, unos elementos más específicos que nos permita entrar a ir más allá de esa devoción ciega y a realmente a crear una religión más acorde con que vaya de la mano de la filosofía experimental y que busque un bienestar mucho más amplio, mucho más común. No en el estudio de la naturaleza, sino en el cristiano virtuoso, Robert Boyle dice, en últimas, el cristiano virtuoso es un tipo de sacerdote que utiliza los procedimientos experimentales para guiar en el camino del descubrimiento de nuevos fenómenos que no solo ilustran la naturaleza creada, sino que nos acercan a un conocimiento más adecuado de Dios. Esa idea del cristiano virtuoso como un sacerdote, es una idea interesante en la medida en que
en que para Robert Boyle y en cierta medida ciertos pensadores, especialmente de los inicios de la Royal Society, que fue una de las primeras sociedades comunidades científicas que se formó en la cultura occidental, esa visión de ser un sacerdote en filosofía natural es una idea que les va a permitir exigir criterios éticos, criterios morales, criterios que van más allá simplemente del investigar, porque sí, muchas veces a veces nosotros actualmente nos cuestionamos, bueno, listo, tenemos investigaciones, tenemos científicos que investigan, pero científicos que no se preguntan por las consecuencias de sus investigaciones y que en muchos casos no consideran que eso sea relevante. O sea, a mí me preguntan por las cuestiones metodológicas y cuantitativas, pero ya por las cuestiones prácticas y las consecuencias de eso ya no es mi problema. Esa me parece a mí que es una actitud que precisamente Robert Boyle dice, no, el filósofo natural tiene que tener un compromiso más. ¿Por qué? Porque es un compromiso en cierta manera religioso. Religioso en el sentido en que en la medida que va comprendiendo más la naturaleza, va comprendiendo más a Dios. Y en cierta medida eso le da un sentido más interesante para entender los preceptos que se encuentran en la Biblia y en los libros sagrados. Entonces ahí, digamos, me parece que esta postura de Robert Boyle para la época es una postura que curiosamente fue aceptada, pero que posteriormente es completamente revaluada y completamente separada de esos elementos teológicos y de esos compromisos religiosos que él considera son bastante relevantes. Bueno, además de la sabiduría y el poder de Dios que podemos conocer a través de la experimentación, hay un tercer elemento que lo señala Boyle en los siguientes términos. El tercer principio importante de la religión no revelada y consiguientemente de la revelada, que presupone la religión natural como su fundamento, es creer en la divina providencia. Y en este gran artículo, como en los dos anteriores, un hombre puede estar muy confirmado por la filosofía experimental, en tanto le ofrece un incentivo para reconocer este artículo y le muestra la gran improbabilidad de los dos principales fundamentos, donde o bien sobre uno o sobre otro, puesto que son inconsistentes, se funda la negación de la providencia de Dios. Entonces, digamos, en cierta medida aquí lo que Robert Boyle nos está diciendo es que la filosofía experimental es un instrumento para tratar la religión no revelada, es decir, esa religión oculta que está ahí en esa obra de creación divina, que realmente, pues, en la medida en que la descubramos, vamos revelándola y vamos entendiendo de una manera más precisa de qué se trata. Bueno, y ya para finalizar, quería mostrarles un ejemplo de cómo la filosofía experimental de Boyle es utilizada por él para ilustrar un problema religioso y teológico bien complejo, que es el asunto de la resurrección. Es decir, digamos, el tema de la resurrección es un punto neurálgico en la creencia católica y cristiana, incluso también protestante, en la cual pues Dios al final del mundo va a resucitar a las personas que ya murieron. Él dice, bueno, si vamos a las verdades incomprensibles, verdades inexplicables, dice Boyle, yo creo que sí podemos hablar de resurrección y la filosofía experimental nos puede ayudar a entender cuál es la posibilidad, por decirlo así. No es que, como nos dice Boyle, cuando trato de la posibilidad de la resurrección en general, doy por sentado que Dios ha sido grato en prometer y declarar que habrá una y que se efectuará.
no de acuerdo con el curso ordinario de la naturaleza, sino por su propio poder. Es decir, en cierta medida lo que Boyle nos está diciendo aquí es que lo que él quiere hacer es investigar o ilustrar una posible posibilidad de cómo ocurriría una posible resurrección de los cuerpos, y cómo su filosofía experimental y su epistemología dan los elementos, dan los ingredientes necesarios para que eso sea posible. Obviamente él no se está comprometiendo aquí, y él era muy consciente de eso, de dar una demostración acerca de cómo se realizaría ese proceso natural. Entonces, por eso menciono aquí en la presentación, no se trata de imponer un criterio demostrativo ni confirmatorio, sino de un fenómeno que puede ser posible dado el conocimiento actual de los procesos de transmutación de la materia que en esa época poseía Robert Boyle. Se me olvidó de hacer, aquí hago un paréntesis, se me olvidó destacar que Robert Boyle fue también un alquimista muy famoso en su época. La figura del alquimista es problemática, porque generalmente la historiografía de la ciencia nos dice que el alquimista es casi un brujo escondido por allá en un laboratorio, en una cueva secreta donde hay muchas sustancias, donde se busca transformar el plomo en oro, y cuya finalidad es meramente el enriquecimiento material. Sin embargo, digamos, la alquimia para estos pensadores tiene que ver con lo que ellos llaman transmutación de la materia, es decir, la alquimia para ellos es el estudio de los cambios que puede ocurrir con la materia cuando la mezclamos, cuando intentamos unir o mezclar ciertas sustancias. Es lo que hoy en día llamaríamos pues química. O sea, la química es la ciencia que nos explica cómo se comparten los átomos, las moléculas de los cuerpos, etcétera. Pero pues, digamos, la química es posterior, realmente se empieza ya si bien los historiadores de la ciencia nos dicen que Boyle fue el primer químico de la historia, pues realmente es muy apresurado. Él fue tal vez uno de los alquimistas que depuraron la alquimia y que la redirigieron hacia una investigación un poco más descriptiva, y posteriormente más cuantitativa. Entonces, dada esta aclaración, Robert Boyle, con sus conocimientos en alquimia y con su multiplicidad de experimentos realizados a lo largo de su etapa, de toda su vida como investigador, encontró lo siguiente. Encontró que la materia, cuando se trata de transmutación, no se puede interpretar solamente en términos de movimiento de partículas y formas, sino que se necesita una concepción más amplia. En un texto que se llama Posibilidad de la Resurrección, nos dice Robert Boyle lo siguiente: considero también que un cuerpo puede consistir en o abundar en tales corpúsculos que pueden estar asociados de manera diversa con los otros cuerpos y muy relacionados con esas mezclas, y aún así conservar su propia naturaleza. De esto tenemos diversas instancias en cuerpos metálicos. Así, el oro, por ejemplo, cuando se disuelve en agua regia, pasa a ser un licor, y cuando se coagula hábilmente, aparece una sal o vitriolo. Por otra operación, he tenido el placer de hacerlo parte del combustible de una llama. Al estar hábilmente unido a otro mineral, puede reducirse a vidrio. Al precipitarse bien con mercurio, se convierte en un glorioso polvo transparente. Entonces, en esta descripción de los cambios, llamémoslo así, como para no complicarnos mucho, de los cambios químicos del oro, digamos, ahí hay siempre un problema, y es que, digamos, la idea es que si usted puede transformar el oro en agua regia, pues lo ideal sería que del agua regia también saliera el oro. Pero eso curiosamente no siempre está operando, o no siempre funciona en todos estos experimentos químicos. Y pues algo que llamó la atención de Boyle fue un experimento muy curioso que encontré su reproducción moderna en internet, y que quiero que ustedes la vean. Simplemente son 2 minutos.
para que ustedes más o menos se hagan una idea una idea aproximada de qué es lo que está pensando Boyle cuando habla sobre la posibilidad de la resurrección. Entonces voy a poner el video de 2 minuticos. Bueno, el experimento, ¿qué es lo que muestra ahí? Digamos, pues en principio parece ver, digamos, lo que muestra ese experimento que fue reproducido en el 2015 por Alexander, no sé cómo pronuncia, es un experimento que es descrito por Robert Boyle en una de sus obras sobre el origen de las cualidades primarias y secundarias, donde él utiliza el alcanfor y lo mezcla. El alcanfor es, digamos, una sustancia que se utilizaba mucho para remedios, que se utilizaba mucho en medicina, y es esa sustancia blanca que se introduce en el ácido sulfúrico. Cuando ustedes ven que introducen el alcanfor ahí en esa sustancia aparentemente transparente y se mueve el matraz, se dan cuenta que parece desaparecerse y se torna la sustancia más bien amarillenta. Lo curioso es que ahí dice Boyle, y en la interpretación que él ofrece de su experimento en ese libro, dice, ahí se ha destruido el alcanfor. O sea, realmente ya no podemos hablar de alcanfor en esa mezcla química que acabo de hacer. Sin embargo, cuando se le agrega agua, el alcanfor, como ustedes lo vieron en el video, vuelve a aparecer, vuelve a volverse blanco, y pues eso para Robert Boyle es algo muy interesante, porque es una insinuación de cómo una sustancia que en principio fue destruida, en este caso el alcanfor, vuelve a resucitar, en cierta medida. Él utiliza esa palabra, vuelve a resucitar, conservando el olor, el color, la textura. Uno diría no tanto la forma, pero bueno, conserva ciertas cualidades originales que en principio habían parecido ser destruidas. Obviamente aquí el problema, digamos, es cómo interpretar la respectiva reacción química y hasta qué medida esto cumple el papel de algún tipo de evidencia. Digamos, eso es lo que uno le puede criticar a esta visión un poco tan optimista de
de Robert Boyle de que el uso de experimentos alquímicos, para hoy nosotros químicos, son una muestra de la destrucción y de la resurrección de las cosas físicas. Y pues la pregunta obvia es, bueno, ¿y cómo pasaría con los cuerpos de los seres humanos, que pues obviamente son mucho más complejos? ¿Ahí cómo operaría? Y ahí es donde Robert Boyle dice, mire, es que el asunto no se trata de que ustedes me pidan una descripción minuciosa del proceso. ¿Por qué? Porque pues de antemano ese proceso me está vedado. Como yo les mencionaba en la primera cita que leí de esta sección, el proceso de resurrección se puede hacer ya sea por orden, se puede hacer exclusivamente por el orden, por el ejercicio de la voluntad divina, no por el orden natural de las cosas. Necesita la intervención de Dios para hacerlo. Y ahí, dice Boyle, y ahí pues ya no podemos tener una descripción minuciosa de cómo se realizaría ese proceso, pero sí el estudio de la química, el estudio de la alquimia, nos permite intuir en gran medida cómo la materia no solamente no es reducible al solamente movimiento de partículas y de objetos y de figuras y todo eso, sino que también están involucrados corpúsculos que tienen algunas entidades vitales que hacen que, a pesar de que a primera vista parezcan ser destruidas, conservan en alguna medida la posibilidad de volver, bajo ciertas circunstancias físico-químicas, por decirlo de alguna manera, volver a reconstruirse, volver a formar lo que era. Entonces, digamos, con este experimento que encontré y que me pareció muy curioso y que en cierta medida muestra, no tanto que nos dé una explicación científica de cómo va a ser el proceso de la resurrección, eso obviamente el mismo Boyle era consciente de que eso no se podía hacer, sí es una muestra de cómo ese compromiso de la filosofía experimental con la religión y con el esfuerzo por comprender más los fenómenos religiosos forman parte también del trabajo, o pueden llegar a formar parte del trabajo del filósofo natural. Entonces, ya para terminar, menciono aquí tres consideraciones últimas que me parece a mí, en cierta manera, como que cierran lo que yo les quería mencionar en esta charla. La primera es que la propuesta de Robert Boyle de ser un cristiano virtuoso es un rasgo muy particular de algunos filósofos experimentales ingleses, y que esto obviamente obliga a una reinterpretación de las relaciones ciencia-religión y filosofía-religión en el siglo XVII. Es decir, ya no podemos seguir viendo eso como una separación completamente opuesta, ni como algo que no tiene nada que ver la una con la otra, pero que existen, sino que realmente hay una simbiosis, una interacción muy interesante. Otra consecuencia que podemos extraer de esto, de esta visión, es que la concepción de filosofía experimental que maneja Robert Boyle, estrechamente relacionada con compromisos religiosos y teológicos, no corresponde con nuestra idea de ciencia. Es decir, no necesariamente. ¿Por qué no corresponde con nuestra idea de ciencia? Porque Robert Boyle no se casa con un ideal de certeza absoluto ni con un ideal de certeza estrictamente verificable, sino que de hecho genera un desvío muy interesante, y es que para él la ciencia es más que todo descriptiva, o lo que para él sería filosofía natural es un trabajo más descriptivo, más de práctica y de trabajo experimental que de especulaciones teóricas. Y por último, un cristiano virtuoso exige un compromiso de investigación, curiosidad, de tecnología, de riqueza despreocupada con la comprensión del mundo natural. No hay un lugar para dogmatismo, ignorancia e imposiciones. Es decir, aquí, digamos, tal vez la idea de un cristiano virtuoso, al menos como lo entiende Boyle, es un investigador que no solamente se preocupa por las investigaciones, sino también por su relevancia, por su posible relevancia más allá del
campo en el cual está investigando y cómo eso no debe crear una fisura en las sociedades. O sea, digamos, la filosofía experimental, al menos como lo proyecta Robert Boyle en sus obras, no es un área del saber que cause fisuras entre la idea del creyente y su compromiso con su vida, ni con su manera de ser, sino que realmente es simplemente un complemento. Bueno, entonces les agradezco mucho. Ahí están más o menos las referencias que se utilizaron. Y pues, no siendo más, les agradezco mucho su atención y le damos espacio al tema de las lecturas, de las preguntas, perdón. Bueno, muchas gracias primero al profesor José Luis. Realmente, en lo personal, me ha parecido que fue una conferencia sumamente fascinante. Como bien mencionó el profesor, la idea es abrir ya la tanda de preguntas. Y pues a mí me gustaría de pronto arrancar preguntando sobre una precisión de pronto en lo que entendería Robert Boyle por el concepto de Dios, ¿no? No sé cómo lo puede explicar de pronto el profe un poco más preciso, más profundo. Bueno, no te entendí bien, Nicolás. ¿Cómo me puedes repetirla, por favor? Bien. A ver, durante todo el texto se ha trabajado mucho el concepto de Dios, pero pues a mí me gustaría hacer una precisión de pronto en lo que Robert Boyle entendería por el concepto de Dios. Bueno, obviamente Dios tiene, el concepto de Dios o la idea que tiene Boyle de Dios, pues es en cierta medida un concepto él todavía tiene la idea de un Dios religioso, es decir, de un Dios que cuida, que vela por el mundo, que interviene, en fin, todavía tiene, o sea, digamos, en Robert Boyle, a diferencia de pensadores como Spinoza, que realmente demandan una comprensión radical en el concepto de Dios. Para Boyle el concepto de Dios religioso no debe reñir con la práctica experimental, sino que están integrados uno con el otro, ¿sí? O sea, digamos, hay que distinguir y no caer en dogmatismos, porque es que el problema del Dios religioso es que cuando usted afirma, no, es que así lo dice la Biblia, entonces no le da espacio a ningún tipo de investigación. Y ahí es donde Robert Boyle dice, no, es que ahí tenemos un problema de la fe ciega, de esa fe que nubla el entendimiento y no le permite avanzar. Entonces, digamos, el concepto de Dios no debería obstaculizar cualquier intento por la comprensión del mundo natural. ¿De acuerdo? Perfecto, muchas gracias, profe. Ahora pues le cedo la palabra a Sergio Nao, quien fue el primero en pedir la palabra. Y pues, bueno. Bueno, muchas gracias, José Luis, por la conferencia. Pues por supuesto también llama mucho la atención del título y a lo largo de la exposición el concepto de virtud. Y entonces, pues en general mi cuestión es qué se entiende exactamente por virtud y qué tanto estamos hablando en un sentido ético, sino más bien epistemológico de virtud. Entonces, como que voy a hacer dos preguntas relacionadas con eso. No. Sencillamente, para empezar es, ¿qué se entiende por virtud y qué tanto es algo ético realmente? Bueno, es que ahí, digamos, cuando Robert Boyle utiliza la palabra virtuoso, él está pensando precisamente en un tipo de persona que es capaz de comprometerse no solamente con... creo que la cuestión es digamos, cuando Robert Boyle habla de virtuoso, él está pensando en esa virtud de ayudar, de no generar tensiones, de no generar enfrentamientos, es decir, en cierta medida involucra una comprensión
del mundo y de cómo esa comprensión del mundo puede beneficiar al otro. Es en cierta medida una virtud cristiana típica, en la cual pues usted actúa para beneficiar a los demás, ¿sí? Y en ese sentido, digamos, cuando tú me preguntas qué consecuencias éticas tiene, pues, digamos, en el caso de Robert Boyle, es que el compromiso ético es que las investigaciones que se hacen en el mundo natural, el investigador las debe tener en cuenta teniendo en mente esa estructura, es decir, no creyendo que la investigación por sí misma es neutra. No, toda investigación en filosofía natural tiene en cierta medida un compromiso. ¿Y cuál es el compromiso real que debe dirigir o que el investigador debe tener en mente? Pues el beneficio de la humanidad, ¿sí? Entonces, en ese sentido, digamos, creo yo que podríamos redirigirla, te podría contestar a tu pregunta, Sergio. Abusando un poquito, planteo una segunda pregunta relacionada. Bueno, intento plantear. En la tradición cristiana se suele distinguir entre dos tipos de virtudes. Las virtudes cardinales, que supuestamente preparan el carácter y el espíritu para recibir a Dios, y las virtudes teológicas que caracterizan al buen cristiano. Dentro de las virtudes teológicas que caracterizan al buen cristiano, tenemos tres, que son la fe, la esperanza y la caridad. Entonces, en la ponencia me queda claro, digamos, si adoptamos ese modelo de buen cristiano, en la ponencia me queda claro que el enfoque de filosofía experimental de Robert Boyle apoya lo que llamaríamos fe, la virtud de la fe, en el sentido de que a través de la investigación de la naturaleza reconocemos el carácter mistérico del mundo. Y bueno, eso podría ser una especie de falacia de apelación a la ignorancia, pero démosle el beneficio, hagamos una interpretación caritativa. Entonces, ¿qué pasa con las otras dos virtudes? ¿Sí? Con la caridad que tú acabas de mencionar, es decir, cómo saber del universo y darnos cuenta que hay muchas cosas que desconocemos, que no podemos explicar por qué las leyes de la física son las que son y no otras. ¿Cómo eso puede contribuir a que yo sea una persona más buena en términos éticos y políticos, más gentil con los demás? Lo de la caridad. ¿Y cómo puede contribuir también a formar una esperanza específicamente cristiana en la salvación del alma? Bueno, es que, digamos, por ejemplo, esto último que tú mencionas es precisamente, digamos, uno de los esfuerzos de la propuesta de filosofía experimental de Robert Boyle era dirigir sus investigaciones a fines prácticos, es decir, no solamente es la pregunta por qué no podemos conocer como las leyes del universo como Dios las conoció. No se trata de eso, o sea, digamos, de antemano ya sabemos que eso no lo podemos hacer, entonces debemos dirigir la investigación ya sabemos que no los podemos conocer, pues miremos a ver qué podemos hacer. Entonces, por ejemplo, Robert Boyle tenía unas investigaciones muy interesantes sobre el frío, sobre los efectos de la congelación en los alimentos. Y él consideraba que en la medida en que pudiéramos tener una comprensión adecuada de cómo el fenómeno de la congelación afectaba a los alimentos y en algunos casos se podía observar que se preservaban, pues eso era una buena estrategia para facilitar la conservación de los alimentos y ayudar a que los seres humanos tengan una mejor manera de preservar, de cuidar, de cultivar los alimentos y poder garantizar un abastecimiento un poco más amplio. Entonces, en ese sentido, digamos, de caridad estaría dirigida hacia que las investigaciones en filosofía natural, al no tener solamente un aspecto teórico, sino un aspecto práctico, operativo, obligatoriamente deben preguntarse por su finalidad en el beneficio del otro, ¿sí? Entonces, digamos, eso es importante porque las investigaciones como las que yo te menciono, del frío, del aire, etcétera,
tenían un objetivo básico y era, por ejemplo, en las investigaciones sobre el aire, era, por ejemplo, detectar también cuál aire era más malsano y que afectaba a unos y no afectaba a otros. Y en la medida en cómo conocemos eso, podemos también diseñar nuevos procedimientos médicos que nos ayuden a tener una salud un poco más, mucho más efectiva. Entonces, en ese sentido de la caridad, digamos, ahí estaría claro el asunto práctico de la filosofía experimental. Con respecto al tema de la salvación del alma, pues yo creo que es precisamente ese esfuerzo constante de querer aproximarme al conocimiento del mundo natural, intentando comprender que en la medida en que entre más conozco el mundo natural, tengo una mejor comprensión de Dios, por ende voy a tener una mejor manera de interpretar y de, llamémoslo así, de entender mejor mi papel dentro de esta propia dinámica tan cambiante en el mundo. Entonces, digamos, la salvación del alma estaría dirigida también a los hechos, a las acciones que estoy obligado a hacer como un filósofo experimental, ¿sí? No se trata solamente de tener un compromiso de fe ciega, sino un compromiso más que todo práctico de ayuda al otro. En esa medida también, digamos, eso permitiría señalarla, cumplir ese otro requisito que tú señalas sobre la salvación del alma. ¿Sí? Gracias, Sergio. Listo. La idea entonces ahora es que Carlos Mario pues tome la palabra para poder dar inicio a su pregunta. Muchas gracias. Gracias, profe José Luis, por la ponencia, por la conferencia. Bueno, mi pregunta, son dos preguntas las que tengo, pero me gustaría primero plantear la primera. Tengo entendido que Boyle destinó en su testamento anualmente una cantidad de libras para que cada año se realizara una serie de conferencias o sermones en las iglesias de Londres. Así él se fundó como en ese tiempo, después de su muerte, la cátedra Boyle o las lecturas Boyle. Y eso tenía como propósito dar argumentos acerca de la existencia de Dios, ¿no? Y ahí participaron muchos newtonianos. O sea que hay una idea de que se puede dar una evidencia de la existencia de Dios, una evidencia pues científica, en este caso pues naturalista de la existencia de Dios. Y me gustaría preguntar, ¿cómo entiende Boyle esa relación entre la fe y la experiencia, o entre fe y experiencia? Si al parecer, o sea, la misma visión cristiana, tal vez en esa visión se ha supuesto que cuando hay una, no se necesita la otra. Por ejemplo, pues algunos piensan que cuando hay fe, pues ya no es necesario como una demostración, porque sí, no, ya creí y lo demás como que sí, que viene, lo demás viene de seguido. Y cuando hay experiencia, pues no hay necesidad de la fe, porque pues si estoy viendo, digamos, delante de mí el árbol, no necesito creer, sino que realmente está un árbol frente a mí, ¿no? Entonces quería saber cómo entiende Boyle esa relación. Bueno, eso, digamos, para responderte a eso, voy a utilizar el ejemplo el ejemplo de la resurrección. Me parece a mí puede ayudar a responder un poco a la pregunta que tú planteas. Y es que Boyle como creyente acepta que al final de los tiempos, o no, que hay un fin de los tiempos y que en ese fin de los tiempos Dios va a resucitar a los creyentes, ¿sí? Va a haber un proceso de resurrección. Eso es algo que, digamos, un creyente de fe ciega puede decir, es verdadero y no necesito de ningún otro elemento externo que me permita garantizar o validar o que sea otro elemento más interesante que apoye esa creencia. No, pues para el que tiene ese tipo de fe, eso es así y punto. Me preparo más bien para eso. Ahora bien, el punto es el siguiente, es que para Robert Boyle precisamente la práctica y el trabajo experimental no riñe con esa fe.
Lo que pasa es que esa relación entre fe e investigación en filosofía natural demanda es un cambio de actitud del creyente, del practicante, del interesado, y es que no se trata de que con con este experimento de la resurrección Boyle haya demostrado que la resurrección es posible. No, él dice, no, es que mi objetivo no es demostrar que eso sea verdadero, que eso sea así. No, mi objetivo es mostrar que esa idea de la resurrección de los cuerpos es una idea coherente dentro de la práctica de las prácticas experimentales. Las prácticas experimentales me dan una evidencia de que hay una posibilidad de que eso sea así. Digamos, si tú me preguntas el detalle, yo Robert Boyle diría, mire, es que ese es el punto, o sea, de antemano, usted no puede conocer ni todo lo que conoce Dios, ni como Dios lo hace, ¿no? Es decir, no puede conocer ni cuantitativa ni cualitativamente igual a Dios. Entonces, de ahí, de antemano, hay una limitación enorme, pero esa limitación enorme no nos debe llevar al camino, como el primer camino que tú señalas, como, pues simplemente creo y ya, no me pregunto por más cosas y sigo mi vida creyendo solamente en ese precepto. No, Robert Bell dice, no, es que ese no es el camino más adecuado. ¿Por qué? Porque también hay toda una serie de desafíos en el mundo natural que demandan una investigación y que en la medida en que esa investigación me ilustre de alguna manera, me dé rasgos de cómo funciona un proceso como el de la resurrección, eso me puede llegar a que yo pueda adquirir una idea mucho más amplia, más interesante de cómo funciona la mente divina, sin que eso implique necesariamente que la voy a conocer como tal. No solamente voy a conocer una sombra, un rasgo, pero en la medida en que esos rasgos se vayan profundizando, en que las sombras se vayan delimitando y se vayan afinando más, puedo ir poco a poco forjando una idea de conocimiento acerca de los preceptos divinos de una manera mucho más coherente. Entonces, digamos, hay esa relación entre experiencia y fe, no es excluyente como generalmente se presenta, sino es complementaria. La fe no le impone a la experiencia, pero la experiencia tampoco le impone a la fe. Es una conexión de invitación a conocer y de conocer a través de lo que realmente podemos hacer, que es a través de la experimentación. No solamente a través de la reflexión metafísica o de la reflexión estrictamente racional, sino de una interacción constante entre mi compromiso que tengo y mis creencias religiosas. Entonces ahí es un elemento complementario, no es un elemento de que sean completamente opuestos, diferentes. Claro, entiendo, sí, sí, señor. Pero entonces, Bueno, creo que Carlos Mario abandonó la reunión sin querer. Pues esperemos mientras se conecta. Mientras tanto, pues propongo que Leonardo Amado, que había pues también pedido la palabra, pues la tenga mientras Carlos Mario puede volverse a conectar. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, señor. Ok. Yo tengo una pregunta. Al inicio, el profe señaló que no se podían diseñar o no se podían formalizar leyes empíricas o leyes científicas cualitativas. Digamos, ¿cuáles serían las razones para eso? Es decir, o sea, ¿qué explicación habría para esa, digamos, imposibilidad, o no sé cómo decirlo, no sé cómo llamarlo, pero, o sea, ¿por qué deberían ser cuantitativas? Bueno, eso, digamos, ese es un pregunta interesante porque eso obliga a preguntarse por el concepto de ley natural. Digamos, el concepto de ley natural es una idea bien complicada en el siglo XVII porque está atada no solamente a un ámbito político, moral y ético, sino que también empieza a estar vinculada a las relaciones matemático,
a las relaciones matemático-físicas. Entonces, digamos, Robert Boyle no tenía una idea clara de ley natural. Para él la ley natural era un asunto simplemente de preceptos, es decir, la ley natural para él solamente eran preceptos normativos dados por Dios, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre desde esa perspectiva? Entonces, para él, una relación como la relación entre volumen y masa es una relación que se puede describir cualitativamente y para él, en su sentido de ley, pues sería una ley. Pero ya cuando a finales del siglo XVII y con la influencia de Isaac Newton, las leyes, el concepto de ley tiene una idea transformadora muy fuerte y se convierte en la idea de regularidad. Entonces, la idea de regularidad sí exige un tipo de expresión que sea para toda la época y que sea para todo espacio y tiempo sin necesidad de llamémoslo así, de hacer diferencias o de hacer aclaraciones. Entonces, la fórmula de la teoría de atracción universal de los cuerpos de Newton es una fórmula que relaciona de una manera universal y coherente las relaciones entre el movimiento, entre la masa, entre la distancia, entre la velocidad de los cuerpos. Y pare de contar, ahí no entra usted a revisar si la luna y el sol son más densos, son de colores o tienen tales formas. No importan esos aspectos, llamémoslo así, cualitativos. Mientras que en la concepción de Boyle, de la ley natural, sí, al menos para él, en el concepto que él tiene de ley natural, eso sí parece operar. Entonces, cuando yo afirmé eso, estaba pensando en que en la idea de ciencia actual o en la idea de ciencia que triunfó, especialmente de origen newtoniano, una idea de una ley, una descripción cualitativa no puede tener la pretensión de uniformidad, de universalidad, simplemente porque está sujeta a cambios, ¿sí? Está sujeta a variables, está sujeta a distintas caracterizaciones. Entonces, en ese sentido es que, digamos, en el sentido de la ciencia post-newtoniana, la ley solamente puede ser una descripción matemática, no puede ser una descripción cualitativa, porque la descripción cualitativa está sujeta a cambios, mientras que la formulación de una regularidad matemática, no, realmente ya una vez formulada, ya una vez especificada, esa queda inalterable. Profe, una pregunta. Digamos, ¿se está refiriendo solamente al campo de la física o a todas las ciencias empíricas? No, solamente en estos momentos me estoy refiriendo a la física. Ah, ok. Listo. Lo que pasa es que en cosmología, por ejemplo, en física cosmológica, se utiliza la topología, que es una ramificación cualitativa de la matemática, que no necesariamente requiere de números, o sea, no es necesariamente cuantitativa. Entonces, por eso yo tenía como esa duda, ¿sí? Porque... Es que, de hecho, Leonardo, hay digamos, algo que ha caracterizado la historia de la ciencia, precisamente, y la historia de la ciencia, es como ver como algunos cambios, por ejemplo, eso que tú mencionas de esos factores cosmológicos, han obligado también a reinterpretar el mismo concepto de ley natural. Digamos, ahí ya el concepto de ley natural, enlazado con la idea de matematización, ya no opera. ¿Por qué? Porque opera otro tipo de regularidad, opera otro tipo de descripción, ¿sí? Entonces, digamos, cuando miramos todos esos elementos, ahí nos podemos dar cuenta de por qué la prudencia de Boyle de postular entidades universales y de postular un conocimiento último como un elemento fundamental de todo el saber. Porque él en cierta medida dice, pues es que nunca vamos a estar seguros de que eso sea así, ¿sí? Como si lo creyó Newton, cuando daba la visión matemática del universo que él tenía, él sí estaba convencido y creía que la estructura del mundo natural era regida por una estructura matemática y ya. Boyle es mucho más prudente y en cierta manera es consciente, como tú lo señalas ahorita,
de que hay fenómenos que no están estrictamente atados a este tipo de regularidad, sino que están sometidos a otro tipo de descripción diferente a la cuantitativa. ¿De acuerdo? Sí, gracias. Gracias. Bueno. Listo. Ya que Carlos Mario de pronto se volvió a conectar, él tenía una pregunta que no pudo hacer en la tanda pasada, ya que se desconectó. No sé si todavía quiere hacerla o pasamos a las... me dice que era que no me podían hacer el giro porque... No, simplemente era una pregunta en la que iba a decir si o sea, que se podría pensar bajo esa perspectiva a la que planteaba el profe Conboy, si la filosofía natural viene estando al servicio de la teología, ¿no? Bueno, ¿Se podría decir eso? es una buena pregunta porque es que precisamente esa idea de la filosofía como sierva de la teología o de la teología como sierva de la filosofía, como la quieras ver, Carlos, es precisamente la que motivó durante mucho tiempo a que historiadores y filósofos vieran la ciencia y la religión como un conflicto. Recordemos que en la Edad Media explícitamente se decía que la filosofía era una sierva de la teología en el sentido de que ayudaba a validar las cuestiones teológicas, las verdades teológicas, pero no a la inversa. Entonces, digamos, Robert Boyle no le gusta mucho esa idea ni de que la filosofía sea la sierva de la teología, ni de que la teología sea la sierva de la filosofía. ¿Por qué? Porque es que él las pone en el mismo nivel. Para él, un problema teológico como el de la resurrección tiene los mismos problemas explicativos que un problema físico. ¿Por qué? Porque el problema de la resurrección en últimas es también un problema físico. ¿Por qué? Porque estamos hablando de resurrección de cuerpos, es decir, de materia. Entonces, digamos, para él no es que cuando él habla de la temática de la resurrección de los cuerpos, esté subordinando a que la ciencia debe someterse a los preceptos teológicos que están implícitos en ese principio, sino que la cosa es un poco más mediadora. Es como, oiga, mire, les voy a mostrar cómo puede suceder eso, pero pues de ahí no se sigue ni que la filosofía natural se tenga que someter a la teología, ni viceversa. Es una relación de interdependencia, pero no de sometimiento en ninguna de sus dos facetas. Bueno, muchas gracias, profe. Bueno, Carlos. Listo. Tenemos una pregunta del chat de Oscar que dice: buenas tardes, profesor. Quisiera saber si Boyle ya se movía por fuera del paradigma del naturalismo renacentista que equiparaba a Dios con el alma del mundo. Y dos, quisiera saber si Boyle compartía la concepción de partículas, entre comillas semillas, de su secretario Hugh Grey, las cuales contenían la información del desarrollo de un ser humano. Gracias. Bueno, son dos cosas. Digamos, para la primera, Boyle, digamos, obviamente no quiere identificar a Dios como con ninguna idea del alma, del mundo, ni cosas por el estilo. Simplemente quiere identificar a Dios como creador del mundo, como un artesano. Él usa la metáfora del relojero, es decir, el Dios que construye el mundo y interviene en él, ¿sí? Digamos, eso en cierta manera garantiza una separación entre Dios y el mundo, y no lo integra como si lo quieren hacer algunos renacentistas con la idea de que Dios es el alma del mundo y entonces en cierta medida el mundo pasa a integrarse en una forma muy fuerte con la idea del mundo, y eso obliga pues a unas preguntas molestas, donde pues entonces se puede hacer la reducción de que Dios es entonces el mundo, y entonces si es el mundo, hay dónde está, cuál es su espacialidad, cuál es su materialidad, en fin, problemas que dice Boyle es mejor mantener a Dios como una entidad trascendente sin más. Ahora, con respecto a
la segunda idea de los principios seminales, sí, esa idea en Boyle es fructífera, especialmente cuando hace algunas investigaciones sobre medicina, donde él observa que, digamos, ciertos remedios parecen involucrar una idea de semillas, donde está la idea donde está contenida, por decirlo de alguna manera, la estructura de la solución de la enfermedad específica de un cuerpo. Entonces, esa idea de semillas es una idea que, si bien no he abordado mucho con profundidad, sí he leído que tiene una relevancia en el pensamiento de su obra, especialmente de su obra médica. Esa idea de las semillas como aquello, como la condensación de toda la estructura de un cuerpo en algo muy pequeño. Listo. No habiendo pues ya más preguntas, vamos a terminar entonces la conferencia de hoy. Muchas gracias al profesor José Luis Cárdenas. También quiero recordarles que nosotros estamos haciendo conferencias del Coloquio de Filosofía de la Religión y de la Espiritualidad todos los jueves y los sábados a las 4 p.m. Entonces, si necesitan mayor información, pueden escribir a @filosofiabosque o a @horizonte independiente, y pues como ya aparece en la pantalla, se está compartiendo el programa que vamos a seguir para las próximas conferencias, donde pues prácticamente vamos a estar viendo el viviente y el viviente eterno y perfecto, y tendremos prácticamente el conversatorio de espiritualidad en tiempos de crisis. Entonces, no siendo más, les agradezco a todos por su asistencia, por su atención, y especialmente al profesor José Luis Cárdenas por esta conferencia tan buena. Muchas gracias y hasta la próxima. Bueno, Nicolás, muchas gracias a todos y nos veremos en la próxima ocasión. Hasta luego.